Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora, preparados para el estudio de Colosenses, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 9. Lo vamos a ver hoy para no tener mucho que meditar esta noche. Tranquilo, mis hermanos, vamos suave, mis hermanos. Vamos a partir esta transmisión en dos videos, porque igual es la salutación final, pero hay muchos puntos a considerar. Quiero saludar rápidamente a todos los hermanos que están conectados. Primero de este lado, en el Zoom tenemos a Félix Alexander Herrera. Un abrazo a la distancia, mi hermano. Levante la mano ahí para que lo vean. ¿De dónde eres, mi hermano? De Perú. Colombia. Dios bendiga a los hermanos de Colombia. El mejor café del mundo lo exporta a Colombia. Gloria a Dios. Con una arepita, pero de chicharrón. Recuérdenlo. Un abrazo a la distancia y también para Rubí Valencia, Juan Manuel Ovalle, también para nuestro hermano Matías Almada y su señora esposa allá en Buenos Aires, Argentina. Un abrazo a toda esa gente linda allá en Argentina. Si Dios lo permite, en algún momento, en el 2024, habrá que visitar pues por allá, por ese sector, a todos los hermanos. Pero bueno, si Dios lo permite, no, yo puedo hacer pues castillos de arena en el aire, pero si no es la voluntad de Dios, pues simplemente es un castillo de arena en el aire. Un abrazo para Eliazar Navas. ¿Quién dice que no hay Biblia libre en Venezuela? Ahí tenemos nuestro hermano Eliazar Navas y su señora esposa. Un abrazo a la distancia también para todos esos hermanos allá, batallando al frente ahí. José Belisario, Moisés Gómez, Melin, Richard. Y bueno, también para los que están en las redes sociales, un saludo también para Cristiano Anzuategui, Josefina Almada. También, bueno, para todos los hermanos que se van a conectar y van a ver esta transmisión en diferido. Mis hermanos queridos, espero que hayan traído vuestras Biblias. Es importante que si va a la batalla, usted tiene que ir con la espada. Ya sea versión español, Reina Valera del año 1960, 1959, 1909. Eso ya queda a voluntad suya. Lo importante es que no vaya desarmado. Si usted necesita hacer una apologética, o sea, una defensa de la fe, usted necesita las Sagradas Escrituras. Recordamos a mis hermanos que cuando hacemos una defensa de nuestra fe, no hacemos defensa de suposiciones. Dios me dijo, esta es mi percepción, a lo mejor, tal vez, tuve un sueño, Dios me habló, tengo una palabra, porque vi una visión. No, mis hermanos, si no está escrito, vea, no lo crea. Rechace todo tipo de posibilidad de que alguien pueda traerle una doctrina nueva. No es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que quieren perturbar el evangelio, dijo nuestro hermano Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Quien no ha visto el estudio de Gálatas, pues los invito a ver ahí. Ustedes van a ver la descripción en la caja de sus comentarios, pero bueno. Hoy vamos a ver Colosenses capítulo 4, versículo del 1 al 9. ¿Sigue cómo me desconecto inmediatamente? Mi hermana Rubí Valencia, si usted me puede ayudar con la lectura, pero importantísimo, vamos a entregar este día, esta hora específicamente a nuestro Padre Celestial para que sea el Dios Trino llevando a cabo este estudio, para que sea de edificación, no solamente para ustedes, sino también para mí. Yo también me edifico conversando con ustedes, compartiendo pues todos los comentarios respecto a esta transmisión. Mis hermanos queridos, vamos a cerrar vuestros ojos. Amado Padre Santo, glorioso, gracias te damos por esta transmisión, por este espacio que has permitido. Te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a abrir el entendimiento y podamos pues asimilar esta palabra, y que podamos no solamente digerirlo nosotros, sino compartirlo a todas las personas que podamos, amigos, conocidos, en todo lugar, en todo momento, en la estación de tren, en el hospital, en la sala de espera, en el recreo, para los que están estudiando, para los que están trabajando, en la hora de almuerzo. Padre, solo tu Santo Espíritu es quien nos da ese denuedo para poder predicar, para estar ahí al frente de batalla llevando este mensaje. Solamente tu Santo Espíritu es quien levanta esos cadáveres espirituales y lo trae de esa muerte a la vida. Y en ese momento, como consecuencia, testificar que Cristo Jesús es el Señor. Te damos gracias, muchísimas gracias por la misericordia, porque tú has preservado tu palabra a lo largo de todo este tiempo, porque escondiste este tesoro de los sabios, de los eruditos, de los doctores, de los
de los ultra apologetas, Padre Santo, y se lo has dado a entender a los niños. Así dice tu palabra, te damos gracias por eso. No tenemos absolutamente nada de que jactarnos, y si tenemos que gloriarnos, que sea pues en los méritos que Cristo Jesús hizo en la cruz. Él fue quien clamó victoria ahí en el Gólgota, en la cruz. Expuso a todos los principados, a todos los enemigos de la cruz. Padre Santo, gracias por ese sacrificio único para el perdón de nuestros pecados, para poder tener una vida en la cual en medio de las tribulaciones podemos pasar, pero sin preocuparnos, porque el Señor claramente nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo vencí al mundo. Y de paso nos recuerda la Escritura que estamos con Él juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive con nosotros. Padre Santo, gracias por ese sacrificio. Gracias porque no lo merecíamos, y gracias porque algún día veremos a nuestro Señor cara a cara. Y lo esperamos con anhelo. Esperamos su venida. Sabemos que está pronto. No podemos decir fechas porque no queremos caer en ninguna herejía. Gracias, Padre Santo. Quédate con nosotros. Te suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mi hermana Rubí, vamos a hacer pasar a nuestro hermano Gustavo. Gracias por estar ahí un momento en la espera. Mi hermana Rubí, bienvenida. Colosenses. Es para ver si están atentos, mi hermano querido. Colosenses capítulo 4, versículo del 1 al 9, y lo pongo en pantalla. Dios bendiga a Gustavo. Un abrazo a todos esos hermanos venezolanos que están ahí batallando en Perú. Dice la palabra de Dios, es Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Salutaciones finales. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Palabra de Dios. Abrochen vuestros cinturones. Quiero saludar a Robert Cabrera. Un abrazo a la distancia también para Sandra Ferruz. No sé, la hermana creo que es de Costa Rica. Pero bueno, le mando un abrazo grande a los hermanos de Costa Rica. Espero que se encuentren bien. Y si Dios lo permite, en algún momento, Biblia libre por el lado de Costa Rica. Pero ayúdenos, mis hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué? ¿Con dinero? No, con oración, mis hermanos queridos. Ayúdenos a orar. Clamemos al Padre Celestial para que levante obreros, para que pues se pueda llevar su mensaje por ese lado del mundo, que hay mucha necesidad de la palabra. Así que, mis hermanos queridos, bueno, dice versículo 1 del capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Este versículo, mis hermanos queridos, contextualmente debería ir con el capítulo 3, pues concluye los ejemplos domésticos de vidas que reflejan a Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero, tratar a los siervos con justicia y con rectitud. Segundo, recordar que los amos también tienen que dar cuenta a Dios, tarde o temprano. Y tercer punto, exhortación general a todo creyente. Cuando el texto menciona también tenéis un amo en el cielo,
Miren que en el original los vocativos esposas, esposos, niños, padres, esclavos están precedidos en cada caso por el artículo genérico, un uso bastante común. Eso lo corroboramos en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. Mi hermano David, ayúdeme. ¿Dónde queda el libro de Amós? Bueno, mis hermanos, eso se lo dejo como trabajo de investigación. Así que sigamos. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La Reina Valera del año 1960 dice, perseverad en la oración. Y otras versiones de la Biblia dice, sé devoto a la oración. Mis hermanos, esto es un imperativo presente activo que significa continúa siendo tú, pero devoto de la oración. Recuerden que la Biblia dice que nosotros debemos orar sin cesar, en todo momento, a cada instante, bajo cualquier circunstancia, indistintamente sea lo que sea que esté pasando el cristiano. Bueno, la oración, mis hermanos, no es opcional, porque es crucial para una vida cristiana efectiva y ministerio. Efesios lo corrobora, capítulo 6, versículos 18 y 19, Romanos 12:2, Filipenses 4:6 y también tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Si Jesús, escúchelo bien, siendo encarnado, no estoy diciendo cuidado, si Jesús siendo Dios encarnado, fue caracterizado por orar en ambos, pública y privadamente, ¿cuánto más los creyentes necesitamos orar por el evangelio, por ellos y los unos por los otros? Miren el ejemplo que nos dio nuestro Señor. Él mantenía la comunicación a cada instante con nuestro Padre Celestial. Recordamos que la oración es un medio de gracia que Dios nos ha dado para podernos comunicar con Él. No existe, mis hermanos queridos, escúchelo, no existe tal persona que se haga llamar cristiana y no ore. Y si lo hay, bueno, es una persona autoengañada. Como anécdota, ahí les voy a comentar. En esta semana pasé por dos situaciones difíciles, esto a nivel cortito nomás, así una pequeña anécdota. Pasé por dos situaciones difíciles y el domingo estaba tan cansado, pero así tan cansado que me acosté a dormir sin orar. A eso de las 4 de la mañana me levanto, pero como desesperado. Y obviamente me acordé que no había orado la noche anterior. No sé si eso me levantó o la misma preocupación, pues de las dos situaciones que yo estaba pasando. Los hermanos más cercanos saben de lo que yo estoy hablando. Mis hermanos, nada que el Señor no tenga bajo control. Luego de mi oración del lunes a las 4 de la mañana, esas dos situaciones, las cuales me tenían muy pensativo y hasta cierto punto algo preocupado, debo reconocerlo, se tornó en dos grandes bendiciones. No quiero entrar en detalle, pero sí quiero hacer un énfasis de que Dios escucha a sus hijos. Usted tiene una preocupación, póngala en manos de Dios. Tiene una necesidad, póngala en manos de Dios. Dios sabe qué es lo que necesitamos y Dios sabe qué es lo que estamos pasando. Tenemos que derramar, esta es mi sugerencia, tenemos que derramar nuestro corazón en la presencia del Dios trino, del Dios vivo, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el texto menciona perseverar, el término griego ahí es proskarteirete, el cual es persistir, significa también ocuparse concentradamente en una cosa. Ahora, ahí le dejo una perla gramatical para que aprendamos. El presente sugiere una acción continua y el imperativo es un mandato, o sea, es una exhortación. Marcos capítulo 2, versículo 9 lo corrobora y Hechos 2, 42. La oración es la expresión más importante de la nueva vida, ya que es el medio por el cual podemos obtener para nosotros y para el prójimo también, ¿no?, la satisfacción de las necesidades espirituales.
Cuando usted esté orando, mis hermanos queridos, recuerde, siempre trate de orar por su prójimo, más aún si son sus enemigos. Y al final, después de que ha orado por ellos, ore por su necesidad, si es que usted la tiene. Por ejemplo, hay personas que son cristianas y sin embargo atraviesan situaciones difíciles y yo los he escuchado. Padre, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a no estar nervioso pensando de que tú me vas a olvidar. Yo he escuchado esas oraciones, mis hermanos queridos. Y no digo que sea pecado. El tema, claro, somos seres humanos. Por consiguiente, Pablo insta a perseverar en la oración y esto está en armonía con la enseñanza de Jesús el Señor, en la cual exhortaba a sus discípulos a perseverar en la oración y a no desanimarse cuando no se responde inmediatamente una petición. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 8. Mis hermanos, tienen que haber visto, incluso en algún momento, cuando no conocíamos los atributos de Dios, cuando no conocíamos a Dios en sí, y nosotros teníamos una necesidad, y nosotros orábamos, algunos quizás, pues, cuando no conocen a Dios, ¿qué es lo que les toca hacer? Vea, cruzan los dedos, y yo decreto, yo declaro, y cruzan los dedos así como los brujos y hechiceros modernos que están metidos, infiltrados en la mayoría de las iglesias pues que se hacen llamar cristianas. Cuando no conocíamos al Señor, mis hermanos, es más, se la pongo más fácil. El que no conoce a Dios le ora a cualquier santo. Hay un adagio que dice eso. Pero nosotros que conocemos a Dios, pues de entrada sabemos que Él nos conoce también a nosotros. De hecho, Él nos conoce primero y Él sabe cuál es nuestra necesidad. Pero Él espera pues que nosotros estemos ahí derramando nuestro corazón. Padre, yo sé que tú lo sabes todo, pero quiero expresarte mi sentir. Esto es lo que me está pasando en esta ocasión. Pero primero quiero hablar de mi hermano, o de mi amigo, o de esta persona que me considera enemiga. Acuérdate de él. No le cuentes como pecado. Ten misericordia de él. El infierno es tan real. Ayúdalo. Ábrele el entendimiento. No sé si está considerado para salvación. Eso no me compete a mí. Pero quiero orar por esta persona. Porque le voy a predicar el día de mañana, pasado mañana, el otro mes, el otro año. Quién sabrá Dios cuándo. Le voy a predicar la palabra. Yo no convenzo de pecado. Solo tu Santo Espíritu convence de pecado. Te lo pongo a esta persona. Primo, hermano, conocido, papá, mamá, esposo incluso, esposa incluso. Ahí lo pongo en tus manos. Cuando no conocíamos de Dios, nos tocaba hacer ¿qué cosa? Pues nos toca, algunos decretaban, declaraban, cancelaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pensaban que era pues como el mago o la lámpara de Aladino que lo frota y ya aquí estoy. ¿Cuáles son tus 3 deseos? Cuando no conocen a Dios. Y cuando medio como que quisieron conocer a Dios, que resulta pues que terminan diciendo, mira, Padre, tengo esta necesidad, tengo este familiar con cáncer. Mi hermano, cuando esa situación pase, para eso estamos todos nosotros como cuerpo de Cristo, para orar por estas personas que tienen este familiar. ¿Qué pasa si nosotros dejamos, solo póngase a pensar, qué pasa si nosotros dejamos a estas personas? Ay, tú verás si Dios te escucha o no. Yo estoy muy ocupado. Yo estoy por acá con mis asuntos de la vida cotidiana. Tú verás quién ora por ti. Mi hermano, no haga eso. Porque muchas personas, escúchelo, muchas personas se resienten. Llegan al grado de decir, pero Dios, ¿por qué tú no has curado a mi madre que tiene cáncer? ¿Por qué tú no has curado a mi padre que tiene cáncer? ¿Sabes qué? Más claro, te lo voy a ser sincero con todos mis amigos, Dios no existe. Y ahí es donde nacen los nuevos ateos. Cámara 1, ahí está. Ahí es donde nacen los nuevos, entre comillas, ateos. Sabemos que no existen los ateos. Lo que existe son personas que están resentidas con Dios. Que están dolidos. ¿Por qué? Porque creyeron
que Dios le iba a cumplir los anhelos de su corazón, pensando que Dios nos debe algo. Señoras y señores, damas y caballeros, Dios no nos debe absolutamente nada. Si nosotros nos ponemos a orar para intentar torcer la mano de Dios, pues simplemente vamos a pasar mala noche. Si nosotros intentamos ayunar 3 días, 4 días, hay gente pues que en su arrogancia, en su ego, dicen que pueden ayunar hasta 41 días. Hubo uno por ahí, sabrá Dios si fue cristiano o no, pero él dijo que ayunó 41 días. O sea, le ganó al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ayunó 40 días. Si una persona dice que yo voy a clamar ayuno, tiene que haberlo escuchado. Voy a proclamar ayuno. Y se quedan ahí toda una noche sin probar bocado. Al otro día lo mismo. Mi hermano, mi amigo, damas y caballeros, si creen, si pretenden que Dios está obligado a darnos algo por el hecho de que nosotros estamos ayunando, si nosotros tenemos esa mentalidad de que vamos a torcer la mano de Dios a favor nuestro para que cumpla los anhelos de nuestro corazón, vamos solamente a pasar hambre. Nada más. Eso es todo. No va a pasar absolutamente nada. ¿Quién sabe si hasta la cosa puede hasta empeorar? He ahí la importancia de conocer al Dios Trino, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He ahí la importancia de conocer al Dios de la gloria. Cuando ya conocemos a Dios, mis hermanos queridos, para empezar, no vamos a hacer ese show de supuestamente convulsiones, que espuma por la boca, caemos al piso para atrás. Los únicos que caen al piso y cayeron al piso a lo largo de la historia, cayeron para atrás, fueron los endemoniados. Nosotros como cristianos nos postramos ante un Dios real en un acto de reverencia. Padre, aquí estamos. Estoy ante ti. ¿Se acuerdan la oración del fariseo y el publicano? Mientras el uno estaba así, pues no, con el pecho inflado. El otro pues estaba, ni siquiera quería levantar la cara. Vea la diferencia, vea la actitud. Exactamente ese texto. El Espíritu Santo ha permitido que esté ahí para que nosotros tomemos ejemplo de qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. He ahí la importancia, mis hermanos, de conocer a un Dios trino. He ahí la importancia de orar, pero orar de manera apropiada, correcta. Bueno, no me quiero distraer, así que seguimos, mis hermanos queridos. La Reina Valera del año 1960 y la Biblia de Jerusalén dice velando. La versión Dios habla hoy dice siempre alerta. Eso es lo que hace el cristiano cuando está orando. Está alerta. Si viene Cristo Jesús el Señor, ahorita, si viene ahorita, no estoy diciendo que va a venir, cuidado, no estoy dando fecha. Pero si el Señor hipotéticamente viene ahorita, mis hermanos, que nos encuentre orando, haciendo su voluntad, no peleando, no en contiendas, no dándole mala vida a la pareja. Si hay que hacer llorar a la pareja, hágalo, pero de felicidad. Bueno, este es un participio presente activo que hace la función de un imperativo. La palabra griega, escúchelo ahí, greigorontes, la cual significa velando. Es a su vez el gerundio de greigoreo, que significa estar despierto, estar atento, estar vigilante. La oración toma planeación, persistencia y vigilancia, ya que necesita convertirse en un estilo de vida, no en un evento. Lo que nuestro hermano Pablo tiene aquí en mente es que mientras se continúa en oración, el adorador deberá tener conciencia de ciertas cosas como sus propias necesidades, las necesidades del prójimo, las necesidades de la familia, también de la iglesia, también del país. Mis hermanos, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Romanos 13 lo corrobora. También tenemos que orar por el mundo. Y lo más importante, que se haga la voluntad de Dios. Hechos
capítulo 20, versículo 31 lo corrobora, 1 Corintios 16, 13 y 1 Tesalonicenses 5, 6. Los antiguos cristianos acuñaron el verbo griego que expresa la necesidad de estar vigilantes, atentos, alerta, una forma de gregoreo, es decir, estar despierto o permanezco alerta. En uno de sus nombres favoritos, o sea, Gregorio. Cuando el texto menciona acción de gracias, mis hermanos, noten los tres aspectos de la oración y que Pablo estaba primero en la prisión. Sin embargo, esta carta enfatizaba la palabra griega, escúchela, encharistiai, que significa acción de gracias. Dar gracias a Dios forma parte importante de la oración del creyente. De hecho, en la transmisión anterior habíamos visto un ejemplo que menciona el libro de Lucas. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Que se acercaron y el Señor, pues, el Señor los sanó, los curó. Y recuerden una cosa, no porque una persona es curada de una enfermedad, vamos a decir, a ver, voy a poner el ejemplo. Digamos que mi hermano Melvin, que está aquí presente, lo voy a tomar de ejemplo. Mi hermano Melvin tiene una enfermedad terminal. Y yo, pues, como hermano, como parte del cuerpo de Cristo, yo voy a su casa, lo visito, que te hace falta algo, dime, yo sé que no puedes ir a comprar al supermercado porque no puedes levantarte, estás postrado en esa cama, déjame llegar hasta el supermercado, traer algo que necesites, no sé, productos de primera necesidad. Y yo oro por él. Si a Dios le place, escuche esto, si a Dios le place sanarlo, gloria a Dios. En el caso de mi hermano Melvin, él es cristiano. Pero si hago lo mismo con una persona que no es cristiana, y si a Dios le place sanarlo después de que yo he orado por él, o sea, al otro mes se sana, nunca se murió, al contrario, pues se sanó, si tenía cáncer, no tenía cabello, después le comienza a crecer el cabello, y ya por último le da el cabello por aquí, como estilo rockero, qué sé yo. Mi hermano, no porque una persona sea sanada por Dios, no necesariamente significa de que esa persona está obligada a ser salva. Escúchelo bien. Eso creo que ya lo hemos visto en transmisiones anteriores, pero estamos recapitulando también. Aprovecho de una vez. Eso para tenerlo presente, ¿ya? Bueno, mis hermanos queridos, seguimos. Versículo 3. Por cierto, ya me acordé por qué le mencioné. Porque los leprosos del libro de Lucas, ¿se acuerdan que se acercaron al Señor? El Señor los sanó a todos. Pero solo hubo uno, mis hermanos queridos, solo hubo uno que regresó a dar gracias y el resto, bye bye. Se los llevó el humo. Imagínense. Se fueron al concierto de Soda Stereo. Se desaparecieron. Se desaparecieron. Es ahí la importancia, mis hermanos, de ser agradecidos. Claro, no todos van a ser agradecidos. Y yo le hago una pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Quién pone ese querer como el hacer para tener ese sentimiento de agradecer? Padre, gracias. Gracias porque no merecía que tú me cures de este cáncer. ¿Quién le puso ese sentimiento de agradecimiento a esta persona? Mi hermano Eleazar, si quiere, puede habilitar su micrófono, mi hermano Eleazar. ¿Quién le pone ese sentimiento? El mal llamado y famoso libre albedrío del ser humano, que por cierto, el libre albedrío está sujeto a la naturaleza del ser humano. Si es un cristiano, pues va a hacer cosas que agradan a Dios. Y si no es cristiano, pues simplemente va a hacer cosas que desagradan a Dios. Está el famoso mal llamado libre albedrío sujeto a la naturaleza del ser humano. Mi hermano Eleazar, ¿quién le pone ese querer como el hacer a esa persona para que sea agradecida con Dios? Gracias por curarme de ese cáncer. Buenas noches, hermano David. Muchas gracias por la oportunidad. Dios los bendiga a todos. Hermano, que da el sentir como el hacer nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, la deidad completa. Ahí en Colosenses también lo podemos ver, ya usted nos lo explicó en el capítulo 2, versículo 13. Pues. ¿Ven? Y a vosotros estando muertos en pecado, nosotros estando muertos podemos hacer algo. ¿Ven? No podemos hacer nada. Entonces solamente gracias a la misericordia y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo que tiene con nosotros, que nos da ese privilegio de verdad de despertarnos de allí y hacer el bien y ponernos el sentir como el acepto hacia las cosas de Dios,
a buscar a Dios. Es la única manera. Aleluya, gloria a Dios. Mire, regresó, de todas esas personas solo regresó uno a agradecerle al Señor porque había sido sanado de la lepra. ¿Qué pasó con los otros? Pregunto. ¿Será? Y esta es una pregunta para que ustedes lo analicen. No la respondan ahora si desean. Después la analizamos al detalle. Pero yo les dejo esta pregunta. ¿Será que los otros siguieron muertos espiritualmente? Ahí se las dejo. Pero seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Cuando el texto menciona orando al mismo tiempo por nosotros, Pablo necesitaba oración intercesora, pues él también ora por una puerta abierta para predicar el evangelio, por una habilidad para poder explicar el misterio del evangelio y por la habilidad de poder hablar el evangelio claramente, sin miedo, con denuedo. Hechos capítulo 14 versículo 27 lo corrobora, 1 Corintios 16, 9 y 2 Corintios capítulo 2 versículo 12. Cuando el texto menciona nos abra puertas para la palabra, es la frase Hina Hotheos Aniosei Heimin Tiron Tou Logo, la cual expresa propósito. El verbo griego ahí, anoisei, significa abra. Es el aoristo subjuntivo que aporta la función de futuro. Y esto es porque Pablo pide a los creyentes que oren por él y sus asociados con el propósito de que Dios abrirá la puerta de la oportunidad para la proclamación del evangelio. ¿Cuál era la preocupación de Pablo, mis hermanos? Era predicar el evangelio. A él no le importaba pues que sí, oye, como que no he comido. Oye, como que estoy sin dinero. Oye, como que no he lavado la ropa. Oye, como que la única preocupación de él, porque todo el resto es secundario, mis hermanos. Tenemos que apuntar a las cosas que no son efímeras. Todo lo que hay aquí en la tierra, todo esto es efímero, todo se va. Uy, estoy preocupado porque no he pagado la renta. Bueno, siga buscando trabajo, sea diligente. No se quede pues como los amigos neopentecostales que están acostados en un mueble y oye, pero tengo que pagar la renta. No te preocupes, voy a dormir aquí hasta las 8 de la noche. Son recién las 8 de la mañana. Pero Dios proveerá. ¿Cómo va a proveer Dios si tú eres un vago? Levántate, sacude, sé diligente. Quizás decretando, declarando, ¿no? No, tampoco. Ahora bien, el apóstol no quería decir, oren para que por medio de mi liberación de la cárcel pueda otra vez predicar el mensaje de salvación. Eso no decía Pablo. Eso no decía. Lo que él quería era que se abriese una puerta ahí mismo, donde él estaba preso o cautivo. Y ahora muestran que esta no era una petición absurda, como si fuera imposible para un prisionero tener una puerta abierta. Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31. Ustedes recordarán, ¿no? Cuando estaba con el carcelero de Filipo, que hubo un terremoto fuerte y se cayó ahí, se abrió se cayeron pues las paredes y todo eso. ¿Y qué pasaba? Pues que la responsabilidad del carcelero pues era con respecto a las vidas de estas personas que se escaparon. Y el carcelero de Filipo lo ve que Pablo estaba ahí tranquilo como que sin nada. O sea, él bien pudo haber escapado, pero sin embargo él no se fue, no escapó. Estaba ahí tremendo hueco, espacio para poder irse. Y la responsabilidad que tenía el carcelero sabía que le iban a dar, vea, le iban a dar chicharrón, como dicen en otros lados. Le iban a hacer colgar los tenis, como dicen en México. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor de Jesucristo y tú, el hermano Pablo le dice al carcelero de Filipo, Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Ese es el contexto. No es que la salvación es colectiva. O sea, como que basta que uno en la familia crea y todos van a ser salvos. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero no es que es así va a ser. Esa es la regla. Así va a ser. Con que crea uno, se van a salvar todos. Hasta el perro, incluso hasta el primo que murió siendo un hechicero.
Y comunista de paso, comunista. Imagínense. No, eso no es así. Tiene, mis hermanos queridos, tiene un contexto. Todo texto se lee en su contexto. No podemos tomar, ni tampoco así las promesas, no. Esfuérzate y sé valiente. No podemos tomar promesas que fueron dadas a otras personas para nosotros mismos. Que podemos mirar el ejemplo, sí, eso es otra cosa. Pero bueno, hay promesas pues que son para personas específicas, como el carcelero de Filipo. En un tiempo específico, bajo una circunstancia específica y con las personas específicas. Bueno, y si se objeta que esta libertad que se presupone no continuó necesariamente y que antes de su liberación el apóstol fue transferido de su casa alquilada al cuartel de los soldados, o que de alguna otra forma fue colocado bajo más estricta vigilancia, la respuesta es que aún esa severidad aumentada no podría quitar completamente la puerta abierta, lo cual se indica claramente. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18 para corroborar. Las cadenas de Pablo mostraron claramente que su religión no era solo para cuando todo marchaba bien, sino que era algo muchísimo más precioso y real. Mi hermano, ¿cómo se sabe si verdaderamente un cristiano es cristiano? Mi hermano, perdonen la expresión, quizás no quiero que suene fuerte o vulgar, cuando las papas queman, cuando verdaderamente el mundo se está cayendo a pedazos y cuando verdaderamente usted dice, se murió mi familiar, se murió mi pareja, se murió, algunos quizás aman más a sus mascotas que a su propia familia, se murió mi perrito, se murió mi perrita, me quedé sin trabajo, me botaron del trabajo, me demandaron por tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos si verdaderamente somos cristianos? Mira el contexto de Pablo. O sea, Pablo tenía para colgar los guantes. ¿Y yo por qué tengo que estar metido en todo esto? Imagínense. Pero sin embargo, nuestro hermano Pablo ahí al frente de batalla, el contexto de él, wow. O sea, definitivamente el Espíritu Santo estaba moviendo la vida de Pablo, nuestro hermano. Que lo vamos a ver en algún momento, claro que lo vamos a ver. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Las cadenas de Pablo, decía, mostraron claramente que su religión no solo era para cuando todo marchaba pues color de rosas, cuando todo marchaba bien, no, sino que era algo muchísimo más precioso y real. Era evidente que él sí era seguidor de Cristo Jesús el Señor. Y por cierto, ahí está el verdadero contexto, ¿no? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en medio de las aflicciones, en la abundancia o en la escasez, etcétera, etcétera, etcétera. No es que vaya al gimnasio y no puede levantar esas pesas. No. Ese no es el contexto. Cuando el texto menciona a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, la frase en griego, alisai to mysterian to Christo, es decir, para hablar el misterio de Cristo significa para proclamar el mensaje que tiene como contenido a Cristo. El contenido de este misterio es Cristo Jesús, como la fuente de salvación plena y libre, tanto para gentiles como para judíos. Voy a repetir, tanto para gentiles como para judíos. Y lo digo al revés, porque hay muchos judaizantes que dicen, en el Nuevo Testamento no hay promesa para los gentiles. Mentira del diablo. Tanto para gentiles como para judíos. Ya no un secreto escondido, sino ahora un secreto revelado totalmente. Y por cierto, no solo revelado, sino plenamente realizado en los corazones y vidas de gente de toda clase, condición, raza y nacionalidad. Acuérdense, ya en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, etcétera, etcétera. No hay cholo, mestizo, tolteca, azteca, asiático, nada, mis hermanos. El evangelio va a llegar a todo el mundo, a toda criatura. El tema es que no todos van a ser salvos. No todos van a aceptar el mensaje. Eso ya lo hemos visto en el libro de Efesios. Estudio de Efesios. Bueno, cuando el texto menciona a causa del cual estoy en prisión, mis hermanos, Pablo les exhorta por su necesidad de ser recordado que ellos en sus oraciones siempre están presentes. Siempre. De las muchas referencias en que se indica claramente que los judíos, llenos de furia
porque Pablo predicaba el evangelio a los judíos y a gentiles sin hacer distinciones. Le habían acusado ante las autoridades civiles. Se sigue que Pablo estaba bajo cadenas y custodiado por predicar este misterio y especialmente por su revelación a los gentiles. Recuerden que los judíos eran, son y siguen siendo racistas. Es triste decirlo, mis hermanos queridos. Hechos capítulo 18, versículos 2 y 13 para corroborar. Hechos 22, versículos 21 al 30. Hechos 23, 26. Hechos 25, versículos del 1 y 2 también para corroborar. Dios bendiga al hermano Martín. Un abrazo a la distancia. Bueno, versículo 4. Para que lo manifieste como debo hablar. Cuando el texto menciona esto, cuando un buen mensaje es proclamado en forma mala, escúchenlo, cuando un buen mensaje es proclamado en forma mala, puede hacer más daño que bien. He ahí la importancia del por qué este ministerio no promueve predicadores neófitos o legalistas, que por cierto abundan en las redes sociales con millones y miles de seguidores. Mis hermanos, siempre lo he venido mencionando, somos responsables ante Dios del material que compartimos a todos los seguidores de este ministerio. Por eso es que hacemos estos estudios, por eso es que se hace Buenos Días Maestro de Biblia Libre, por eso están los videos de los viernes, domingo y prácticamente todos los días, mis hermanos. Cuando Pablo pide que oren por él para que no caiga en este error, sino que hable como debe hacerlo, probablemente tenía en mente lo siguiente. Primero, oren para que pueda hablar claramente. Segundo, valientemente, esto es, sin miedos ni restricciones, o sea, diciéndolo todo, que no me quede con nada callado, pero también con gracia. Efesios capítulo 6, versículo 19 para corroborar. Y como último punto es sabiamente, para que pueda saber con exactitud cómo abordar el asunto cuando sea interrogado por grupos o individuos de diferentes antecedentes o incluso de diferentes creencias. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La Reina Valera del año 1960 dice andad sabiamente. Otras versiones de la Biblia dice tengan una conducta sabia. Esto es otro imperativo presente activo que literalmente es siempre tengan una conducta sabia. Los creyentes debemos de ser evangelistas intencionales, ya que el evangelismo es la voluntad de Dios para la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. Ustedes saben, la gran comisión, ¿no? Y predicar el evangelio a toda criatura, etcétera, etcétera, etcétera. Cada creyente es un ministro de tiempo completo del evangelio. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Nosotros no somos sabáticos, idólatras, que esperamos al día sábado para decir, vamos a guardar el sábado. O sea, déjeme, a ver si lo entendí. O sea, recién voy a ser cristiano el sábado. No, señoras y señores, somos cristianos todos los días de nuestra vida, 24/7 por 365. No solo de los días sábados, ¿no? Oye, pero tienes que descansar un día. Espere. Yo descanso los jueves, físicamente. Pero espiritualmente, mi Shabbat, o sea, mi reposo, es Cristo Jesús. Y yo reposo en Cristo Jesús todos los días de mi vida, porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Para el judío, todo aquel que no era judío era uno de afuera. Los de afuera. Pero para el cristiano, todo el que no es cristiano, pues en cierto sentido también es uno de los de afuera. 1 Corintios 5, versículos 2 y 13, 1 Tesalonicenses 4, 12 para corroborar. En los días de la iglesia primitiva, los creyentes fueron calumniados por estos de, entre comillas lo voy a decir, de afuera. Por ejemplo, eran llamados ateos. Miren cómo lo llamaban, ¿no? Eran llamados ateos porque no servían a los dioses visibles. Antipatrióticos, porque no quemaban incienso delante de la imagen del emperador. Eran también inmorales porque por la necesidad a menudo se reunían tras puertas cerradas.
Pablo sabía que la mejor forma de frustrar estas calumnias era que los cristianos se condujeran no solo virtuosamente en lugar de inicuamente, sino también sabiamente en vez de tontamente. Como lo fue en ese entonces, mis hermanos queridos, también lo debe ser ahora. Pues a la larga la reputación del evangelio dependerá de la conducta de los seguidores o de sus seguidores. La Reina Valera, mire, del año 1960 dice redimiendo todo el tiempo o redimiendo el tiempo. La versión Dios habla hoy dice aprovechen bien el tiempo. La Biblia de Jerusalén dice aprovechando bien la ocasión. Otras versiones de la Biblia dice usando el tiempo de la mejor manera posible. Este es un participio presente medio y este era el término exagorazo con Z, exagorazo con Z al final, usado para describir la redención y tenía una connotación del Antiguo Testamento de comprar a una persona de la esclavitud. Incluso algunas veces la ayuda de un gogel, palabra que significa pariente cercano. Gálatas capítulo 3, versículo 13 para corroborar y Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dios bendiga a Audel Castro y Jason Castro. Un abrazo a la distancia también para Gallego Martínez. Bueno, también era usada metafóricamente de usar el tiempo de la mejor manera posible, comprando algo a un buen precio o en un tiempo oportuno. Efesios capítulo 5, versículo 16. Por cierto, ¿quién compró nuestras vidas a precio caro? Mi hermano, no sé, mi hermana Rubí. ¿Quién compró nuestras vidas? Hablo de los cristianos, ¿no? Cuéntanos, mi hermana Rubí. Puede habilitar su micrófono. Bienvenida a interactuar. Pues nuestro Señor Jesucristo fue quien nos redimió. ¿Cuál fue el precio? Él compró nuestras vidas. ¿Cuál fue el precio? ¿Con qué lo compró? Con sangre. ¿Y esa sangre es cualquier sangre? ¿O cómo es esa sangre? Cuéntanos. Esa sangre fue el sacrificio perfecto, el cual no podía haber ningún otro más igual, ningún becerro, ninguna oveja puede compararse con el sacrificio hecho por el Hijo de Dios. Aleluya. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, pues, estos amigos judíos pecaban y tenían que llevar, pues, su becerro, ¿no? Para ofrecerlo en sacrificio, en holocausto. En el Nuevo Testamento tenemos, pues, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis hermanos queridos. Si el participio usado en el original ha retenido toda su fuerza etimológica, el apóstol estaría diciendo literalmente, comprando la oportunidad. El sentido sería: no os sentéis allí esperando que la oportunidad se os presente, sino salid a buscarla. Es decir, adquiridla. Compren todo el surtido y la existencia de oportunidad. O también puede decir, no tomen en cuenta el costo porque es un alma. Mis hermanos, no es malo usar todo el talento, capacidad o recurso para buscar gente que no conoce de Cristo y predicarles el mensaje del Evangelio. Ojo, no estoy diciendo, y escuchen claramente para que no me vayan a hacer un video por ahí. No estoy diciendo que vendamos todo ciegamente y se lo entreguemos al profeta o el apóstol de turno. De esos pues que sacaron los títulos en las cajas de cereales. No, es importante hacer esa aclaración para que tengan juicio de valor. El libro de Santiago dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, sí nos es contado como pecado. Cuando venga el Señor Jesucristo vamos a tener que rendir cuentas de qué fue lo que nosotros hicimos en esta vida, teniendo este cuerpo a favor de las personas que no conocieron el Evangelio. Vamos a tener que rendir cuentas, mis hermanos queridos. Todo lo que nosotros podemos hacer sabiendo que es algo pues que verdaderamente agrada a Dios y no lo hacemos, eso sí es contado como pecado. Eso es contado como pecado. El hecho de resistirse, mira, esa persona, mira, está que busca una iglesia de sana doctrina. Y nadie le ha explicado el tema de las lenguas. Y está que busca y quiere saber más y más.
Y usted hace caso, ¿yo para qué le voy a explicar? Ay, que le explique. Toma, ahí está tu video de Biblia Libre, toma. Mi hermano, tómese la paciencia. ¿Qué son? Imagínense, yo en el grupo de WhatsApp, yo les pasé un audio de 9 minutos. Y de hecho al final les dije, dice, disculparán por favor las personas. Ahí les envío, les comparto 9 minutos de amor. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el conocimiento de algo que la otra persona está necesitando saber y usted le niega ese conocimiento, mi hermano, no sea mezquino. No haga eso. Hay mucha necesidad, hay mucha hambre de la palabra de Dios. Y hay gente que se puede resentir porque pues, son temas doctrinales. Hay gente que puede decir, no, es que sí existían las lenguas angélicas. Mi hermano, yo no voy a convencer a nadie de pecado. Pero el hecho de que yo conozca un tema, porque Dios en su misericordia me ha permitido entenderlo, y yo lo quiero compartir, porque por gracia recibí, por gracia compartimos, yo lo quiero compartir. Si yo no lo comparto, eso no es amar al prójimo, eso es odiar al prójimo. Pero si yo lo comparto, eso es parte del amor al prójimo. El verbo peripateite, que significa andad. Es el presente imperativo en voz activa, indica que el creyente debe andar constantemente en sabiduría para atraer inconversos, o sea, los de afuera, a Cristo Jesús. Claro, obviamente es el Espíritu Santo que prepara los corazones y pone pues la situación. Y para aprovechar bien el tiempo para la gloria de Cristo. Como les dije anteriormente, el vocablo redimiendo, exagaradesomoni, es el gerundio de exagorzo, que significa comprar en el mercado. Sí, mi hermano, yo sé que es difícil esas palabras en griego. La expresión redimiendo el tiempo podría traducirse como comprando cada oportunidad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro está. Es decir, sacando el máximo provecho de cada momento o cada vez que tengamos pues, la oportunidad de hacer algo bien por el prójimo. Y más aún si no conocen de Cristo. Recuerden, mis hermanos, que estamos en tiempos difíciles. Y si es difícil para nosotros, siendo cristianos, ¿cómo ha de ser estos tiempos para el que no conoce al Señor? Ahí les dejo esa segunda pregunta. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando el texto menciona sazonada con sal, palabra sazonada con sal, los creyentes debemos medir nuestras palabras, ya que seremos conocidos por ellas y juzgados también por ellas. Mateo 15, versículo del 1 al 20, Marcos 7, versículo del 2 al 23, Mateo 12, versículo 33 al 37, Lucas 6, del 39 al 45 y Efesios 4, 29. Nuestro hablar y vidas neutras abrirán oportunidades para testificar, y la intención, no cual método evangelista uno escoja, es la clave, mis hermanos queridos. Pues la sabiduría ayuda, pero el Espíritu Santo es un factor determinante. Si el Espíritu Santo no ha preparado el corazón de una persona pues a la cual nosotros le vamos a predicar, ahí no va a pasar absolutamente nada. No se sienta mal, mis hermanos queridos. Pero, ¿sabe qué? Para que usted se quede más que tranquilo, ore primero, antes de que le lleve el mensaje, ore por esa persona. Mire cómo en las mañanas nuestro hermano Edgar, por ejemplo, antes de empezar con el devocional, buenos días, maestro, él pone el día en oración. Si no le llega el mensaje a personas que estuvieron medio, vieron por ahí, como que no, ese loco que hable nomás y me voy. Mi hermano, el hermano Edgar no se tiene por qué sentir mal. Yo no me voy a sentir tampoco mal si este mensaje no les agrada. Eso no es problema de uno. Eso es cosa del Espíritu Santo. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Dios bendiga a la hermana Vanessa Rossi, diaconisa, ahí batallando para el Ministerio Biblia Libre en Argentina. Bueno, cuando el texto menciona que vuestra palabra siempre sea con gracia, noten, mis hermanos, que esto es tanto al dirigirse a un grupo como a un vecino, así como cuando conversan con una persona o al responder a alguna autoridad.
a ricos y a pobres por igual. No solo al proclamar el mensaje de salvación, sino también al hablar de cómo está el tiempo en que vivimos actualmente. Por cierto, con respeto, ¿no? Cuando el lenguaje lleno de gracia sea una costumbre para ellos, no usarán un lenguaje impropio cuando se vean confrontados de repente con una situación difícil. Por ejemplo, al ser citados para comparecer ante un juez mundano o al ser perseguidos por la fe. Muchos vamos a ser perseguidos por causa de Cristo. Pero ¿qué dice la Escritura? Bienaventurados, o sea, felices dos veces. Bienaventurados los vituperados por causa del nombre de Cristo Jesús el Señor. Así que tranquilo, igual lo van a insultar. Así que mi hermana Andreina, no se moleste, no se ponga triste. La van a insultar. Mi hermano Elías Torres, lo van a insultar. Mi hermano Gustavo allá en Perú, te van a insultar. Tranquilo, levanta las manos y dale gracias al Señor. Bueno, pero cuando Pablo usa el término, se refiere a un lenguaje que es el resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón. Por cierto, dicho lenguaje no será abusivo. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32 lo corrobora, 2 Corintios 12, 20 y Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Tampoco será vengativo, ya que tendrá como modelo el ejemplo de Cristo Jesús, quien, por cierto, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Ahí tenemos un ejemplo grandísimo. Y positivamente será veraz y lleno de amor, hablando la verdad en amor. Y el mejor ejemplo está en las palabras de Jesús cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no dijo, ya vas a ver, diablo, malo, te voy a atar, te voy a encadenar. No. Lucas capítulo 23, versículo 34, Efesios 4, 15. Imagínense, él estuvo frente a las autoridades y él con respeto, tranquilo, nunca dijo, ya vas a ver, voy a llamar a mi Padre Celestial allá y vas a ver que va a mandar los ejércitos y ustedes van a morir quemados, incendiados. No, nada de eso, mis hermanos. Y ojo que él podía hacerlo. Él podía hacerlo. Debemos tomar en consideración que cuando una persona dice ser cristiana, pero de su boca solo sale palabras soeces o vulgares, no solamente va a ser piedra de tropiezo para el evangelio, sino que se autoengaña, pretendiendo ser cristiano, pero lo único que evidencia es ser un religioso. Debemos orar por estas personas también. Cuando el texto menciona sazonada con sal, aquellos a quienes el Señor llama la sal de la tierra, no deben ser desabridos o insípidos en su hablar. Mateo 5:13, Marcos 9, versículos 49 y 50. Mis hermanos, yo lo sé, me van a decir, es verdad. Es muy difícil creer que esta idea no estaba en la mente de Pablo cuando escribía estas palabras, ya que en un pasaje paralelo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la edificación, según sea la necesidad, a fin de impartir gracia a los creyentes. Eso lo dijo Pablo, Efesios 4:29, para corroborar. Pero la sal no solo tiene poderes preservativos, también tiene sabor y sazón. Por tanto, la palabra sazonada con sal no es vacía o insípida, sino que tiene mérito y estimula a pensar. También no es un lenguaje que repugna, más bien atrae y tiene un encanto espiritual. Por consiguiente, un cristiano es conocido por su habla, así como por su conducta, mis hermanos. ¿Cuántos que se hacen llamar cristianos están en las redes sociales? Hacen una pregunta ahí en las redes sociales. Oiga, ¿y qué pasa con este texto? Y usted responde con educación. Bueno, este texto refiere a esto, que el otro. No, y no es así. Y ahí usted se da cuenta que no son cristianos. Ahí usted solamente se va a dar cuenta que son religiosos, legalistas. Algunos pues sectarios. Y de eso está así, eso abunda, mis hermanos. Pero bueno, una vez más, no se ponga triste, no se amargue, no se dañe el hígado por gusto. Eso no le compete a usted. Usted solo exponga lo que está escrito en las Escrituras, que del resto se encarga el Espíritu Santo. ¿Sí o no, mi hermano Félix Herrera? Ahí levante la mano y así mismo. Gloria a Dios. Bueno, seguimos.
cuando el texto menciona para que sepáis cómo responder a cada individuo. En otras palabras, deben expresar la palabra apropiada en el tiempo apropiado a la persona apropiada. Reverencia a Cristo el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar, ¿qué dice la Escritura? Para presentar defensa a todo aquel que os pida una razón para la esperanza que hay en vosotros, para hacerlo con gentileza, y escuche esto, y reverencia. Primera de Pedro, siquiera anótelo, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. El Espíritu Santo mismo nos ayudará a hacer esto. Mi hermano, usted no está solo. ¿Usted quiere llevar el mensaje? Tranquilo, ore, prepárese, eso sí, prepárese. No vaya desarmado, no vaya a meterse esos debates que son estériles. Lo van a desbaratar. Si usted no se prepara, le van a hacer, vea, con una sola pregunta que le hagan a usted y usted no se ha preparado, usted va a ser piedra de tropiezo para los que están viendo la transmisión. Creo que ya lo había mencionado en una transmisión anterior, ¿no? Un apologeta católico, apostólico romano, tuvo una transmisión ahí con un evangélico, que supuestamente representa la sana doctrina, y le hizo una pregunta sobre la sola escritura. Y le dice, ok, tú me hablas de la sola escritura. ¿Cómo tú justificas con la misma Biblia el tema de la sola escritura? Y de ese momento, yo no sé si se fue el audio, yo solo escuchaba hasta los grillos ahí cantando. Cri, 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 cri. Lo mató. Una sola, mi hermano, prepárese. Usted no va a explicar sobre cómo instalar, no sé, el sistema operativo en su computadora. Usted no va a explicar cómo encender el televisor de su casa. Mi hermano, usted va a explicar la palabra de Dios. Tiene que prepararse. Esto no es para tomarlo a la ligera. No podemos jugar a ser cristianos. Una sola pregunta y se acabó ahí el debate. Imagínense. Y yo decía, Dios mío, que se acabe ese debate, Dios mío, que se acabe. Porque pues supuestamente el otro, el que quedó mal, pues tenía como referencia, pues, o sea, representaba a los cristianos evangélicos, vamos a llamarlo así. Seguimos. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Por cierto, antes de entrar al versículo 7, si alguien tiene una pregunta hasta aquí, previo a revisar el versículo 7, 8 y 9, y ahí lo vamos a dejar, mis hermanos queridos, para partir una segunda transmisión. Si alguien tiene alguna pregunta, mi hermano Matías, bienvenido sea mi hermano Matías, vamos, y así tomo agua. Buenas noches a todos los hermanos, Dios los bendiga. Yo tengo una pregunta, hermano David, que necesito saber. ¿Qué material me recomendarías para un análisis en griego del Nuevo Testamento? Esa es una muy buena pregunta, mi hermano. Bueno, aparte de estudiar las Sagradas Escrituras, pues tenemos un recurso, bueno, las Sagradas Escrituras en el idioma que nosotros lo podemos leer o entender, hasta ahí. No entendemos el texto, buscamos el contexto. Contexto directo, contexto histórico, contexto cultural. Si no entendemos todavía, como que no me cuadra, pues ahí buscamos, hay recursos en línea inclusive, la Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Ahí tenemos que Tischendorf, si quiere apúntelo, usted lo puede buscar. Eso como para referencia. La idea es que no se queden solamente con una sola referencia, sino que puedan comparar con otros textos. Es más, permítame un segundo, justo tengo por aquí, esto también es muy bueno, el comentario al texto griego del Nuevo Testamento, de A.T. Robertson. Vea, no sé si lo pongo ahí en pantalla, esperen un ratito, ahí está. Si quieren lo anotan, ahí, apunten. Comentario al texto griego del Nuevo Testamento, A.T. Robertson. Ahí ustedes van a entender, ya entendí que cuando Pablo hablaba de lenguas está hablando de idiomas, porque ahí habla de glosa, no de glosolalias. Glosa, que significa idiomas. Ejemplo,
inglés, español, alemán, francés, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no es, si quiere yo después le tomo una foto y se los paso, así que mis hermanos, bueno, por tema de tiempo, ¿no? Yo se los recomiendo, es muy bueno. Pero como les decía, no se pueden quedar solamente con uno, sino que, perfecto, sino que se pueden tener varias referencias y compartir. Y ustedes después hacer un extracto de su investigación. Y ahí ustedes van comparando. Pero es muy buena esa pregunta, mi hermano. Casi como que me coge fuera de base. Por ahí vamos. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea, era parte del cuerpo de Cristo. Cuando el texto menciona todos mis asuntos os hará saber Tíquico, este era uno de los amigos íntimos de Pablo y un mensajero muy valioso. Él era oriundo de Asia y había acompañado al apóstol cuando al finalizar el tercer viaje misionero, este regresaba de Grecia a través de Macedonia y luego cruzaba Asia Menor y de allí a Jerusalén, trayendo la ayuda recolectada. Es decir, en ese viaje Tíquico se había adelantado a Pablo en el tramo de Macedonia hacia Troas y le había esperado en esa ciudad. Ustedes recordarán, ¿no? Eso lo vimos en Hechos capítulo 20, específicamente en el versículo 4, ustedes lo pueden corroborar. Y ahora, unos 4 años después, habiendo pasado algún tiempo con Pablo en Roma durante su primer cautiverio, había sido comisionado por Pablo para llevar hasta su destino no solo la epístola a los colosenses, la epístola a Filemón y también la epístola a los efesios. Eso lo vemos en Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22. Cuando el texto menciona hermano, amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, mis hermanos, esta descripción es casi idéntica a la de, ¿cómo se llama? Epafras. Aunque no en el orden de las palabras, pero hay una identidad esencial. Las razones por las que se recomienda tan altamente a Tíquico también son muy similares a las dadas en el caso de Epafras. Es muy razonable que Tíquico, habiendo pasado algún tiempo con Pablo y siendo un hombre de mente y juicios sanos, sería la persona apropiada para comunicar toda la información necesaria acerca de Pablo, sus compañeros y los hermanos creyentes de Roma. Además, el papel no era tan abundante y barato como lo es en el día de hoy. Las circunstancias bajo las que el ya anciano prisionero tenía que dictar sus cartas no eran del todo favorables. Y algunas cosas son mejores si se dicen o se escriben. Así que por esta y otras razones pues similares, pues ahí lo tenían al hermano Tíquico. Mi hermano, el hermano Pablo tenía una gran responsabilidad de comisionar personas. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no podemos ser irresponsables para comisionar a una persona para que se vaya, por ejemplo, desde aquí. Vamos a decir que tenemos al hermano Edgar en persona una reunión aquí en New Jersey. O bueno, ahora él está en Texas. Vamos a decir que tenemos una reunión en Texas. Y tenemos una persona que se necesita que vaya a llevar el mensaje a Chile, por ejemplo. No vamos pues a comisionar a una persona pues que no tiene esa sinceridad para con el Señor. Mis hermanos, la misma Biblia dice: no pongas tus manos con ligereza sobre cualquier, no hagan estas reuniones para, o sea, que te vamos a comisionar, etcétera, etcétera, y ahora tú vas a llevar el mensaje, vas en el nombre del ministerio, etcétera, etcétera, pero tienes que llevar el mensaje de salvación. Mi hermano, yo creo que al otro mes ya se desapareció el comisionado y se desapareció el pasaje en avión, pues no lo vamos a mandar en carro, pues imagínense, Texas va a pasar por el Darién así, ¿no? No, mi hermano. Entonces, es importantísimo que cuando usted vaya a darle la responsabilidad, si usted tiene una persona que usted cree que el Señor puede utilizar para que lo acompañe a llevar el evangelio. Acuérdense que cuando se iba a predicar de 2 en 2, ¿no? De puerta en puerta, de casa en casa, de 2 en 2. Mi hermano, no vaya con una persona irresponsable. No vaya con una persona que solo le gusta estar ahí en el YouTube y se levanta recién a las 11 de la mañana a ver qué hay de comer.
No haga eso. Esto es de vida, esto es vital. Estamos hablando que esto no, mi hermano, esto no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esto es vital. No podemos así con ligereza, vamos a dejarlo ahí al hermano Pascualín. No, no haga eso. Versículo 8 decía, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Cuando el texto menciona esto, a quien estoy enviando a vosotros con este preciso objetivo, que sepáis nuestras circunstancias, mas no solo esto, sino que también y para que fortalezca vuestros corazones. Probablemente, mis hermanos, sería mejor decir, calmando vuestros temores. Y por la entrega de esta carta, y en general supliendo oralmente la atmósfera de consolación y fortalecimiento espiritual que se basa en las promesas de Dios. Corroboremos eso. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Versículo 9, último versículo de esta noche. Con Onésimo, para las personas, para las damitas que van a tener hijos, ese nombre preciso, Onésimo. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo, mis hermanos, era un esclavo que había escapado. Perdón, antes que nada quiero saludar al hermano Efraín. Dios te bendiga, mi hermano querido. Bueno, era un esclavo, Onésimo, era un esclavo que había escapado y se había convertido en la prisión. Pablo lo mandó de regreso con su amo cristiano, Filemón, el cual vivía en Colosas y era muy conocido por el apóstol Pablo. En muchas maneras, esta tensión entre esclavo y libre era una prueba efectiva de un amor cristiano genuino. Esta enfática recomendación de Onésimo a la iglesia entera era un apoyo poderoso para el ruego a favor de él, que Pablo dirige a Filemón, el amo de Onésimo y miembro de la iglesia en Colosas. Es muy probable que la misma preservación de la carta a Filemón sea, como lo han afirmado muchos comentaristas y algunos teólogos, una prueba de que la petición de Pablo sí tuvo éxito. Cuando el texto menciona el fiel y amado hermano, al llamarlos así, el apóstol subraya delante de toda la iglesia la fidelidad del esclavo. Eso lo vemos en Filemón, en el libro de Filemón, versículo 16. Al permitir que Onésimo esté al lado de Tíquico como un informador acerca de todo lo que concierne a Pablo y la iglesia en Roma, el apóstol está diciendo a los colosenses, y por cierto, incluyendo a Filemón, que él considera al hombre que por medio de la gracia transformadora de Dios ahora está viviendo en conformidad a lo que verdaderamente significa ser cristiano. Y en este caso también a Onésimo, o sea, útil. Eso es lo que significa Onésimo, útil o provechoso o totalmente confiable. Onésimo, imagínense, usted quiere confiar en Dios, gloria a Dios, aleluya. Y si tiene un hijo también en quien confiar, póngale Onésimo. Bueno, cuando el texto menciona uno de vosotros, Pablo se refiere a su recomendado, debido a los siguientes puntos. Primero, antes infiel, pero ahora es fiel. Segundo, antes era odiado, pero ahora es amado. Tercero, antes era esclavo, ahora es hermano. En la carta que Ignacio de Antioquía le envía a la iglesia de Éfeso, saluda a su obispo Onésimo. Y por cierto, se ha conjeturado mucho sobre la identidad de ese personaje y se le ha llegado a equiparar con el esclavo. Y todo es probable, mis hermanos, porque los tiempos cuadran y las características personales pues con las que describe Ignacio. Así que, mis hermanos queridos, ¿cuál es el nombre que le va a poner a su hijo si... Onésimo, alguien en quien confiar? Qué lindo. Bueno, mis hermanos queridos, hasta aquí vamos a cerrar al versículo 9. La próxima transmisión avanzamos desde el versículo 10 hasta el final. Así que si alguien tiene una pregunta, y si no, pues yo pregunto. Levante la mano a las 3, 2, 1. Ok, nadie va a preguntar. Bueno, listo. Mi hermana Rubí, ¿qué opina
de la confianza que tenía nuestro hermano Pablo con relación a Onésimo. Qué lindo que es confiar así entre hermanos. Estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando del religioso. ¿Qué opina usted de confiar en un hermano en Cristo? Bienvenida a Interactuar. Bueno, pues gracias. Pues que es muy, muy reconfortante, ¿no? Poder tener a alguien así en quien confiar, alguien en la fe en quien apoyarse y en quien depositar toda esa confianza, ¿no? Es algo muy, pues muy valioso, porque Pablo tuvo situaciones muy difíciles, y sin embargo, pues siempre contaba con Onésimo, ¿no? Siempre estaba ahí. Y eso pues era muy lindo para él, muy reconfortante. Claro, imagínese un momento de situación difícil y que uno no tenga en quién confiar. Obviamente tenemos que confiar en Dios. Eso primeramente, ¿no? Pero si nosotros tenemos una situación difícil en que necesitamos incluso hasta consultar, mi hermano Edgar, ¿qué opinas de esto? Mi hermano Matías, te llamo porque estoy un poco abrumado, estoy un poco tenso por una situación que estoy pasando. ¿Qué opinas? ¿Qué tú me sugieres? Mi hermano, todos nosotros necesitamos también ser escuchados. Todos. ¿O qué opina usted, mi hermano Gustavo? Gustavo de Perú. Bienvenido, mi hermano Gustavo de Perú, a Interactuar. Cuéntenos. Buenas noches, ¿se me escucha bien, Pastor Silva? Perfecto, como si estuvieras en New ¿Cuál es la Jersey. pregunta? Disculpe. ¿Qué opinas del hecho de tener a alguien en quien confiar dentro del cuerpo de Cristo? Bueno, opino que es muy importante, porque no sé qué tanto exégesis tendrá el versículo que voy a mencionar, pero dice en la Biblia por ahí que es mejor dos que uno, porque si uno se cae, otro lo levanta. No sé si tendrá algo relacionado. Sí, pastor, es muy importante porque muchas veces a nosotros como personas nos pasan cosas muy duras y nosotros a veces necesitamos por lo menos que alguien nos escuche, que ore con nosotros o que nos pueda dar una sugerencia para solucionar dicho problema. O de hecho, si es que la persona no está capacitada, que esté ahí, pues, y que uno por lo menos vea que ese hermano está orando conmigo y que no estoy solo. Y de tal manera que me va a dar fuerzas para seguir adelante y seguir luchando hasta que esta situación termine. Porque he visto muchas veces en mi pasado, yo he abandonado a personas que lo han necesitado tanto como a mí me han abandonado. Y se siente muy mal. Ahora, cuando yo tengo personas, bueno, que espero que estén aquí en Biblia Libre, que me apoyan, el panorama cambia totalmente. El saber que no estoy solo, que están orando por mí, y que pase lo que pase, yo puedo contar con esos hermanos que Dios me dio la oportunidad de tener. Hay un dicho que dice que un palo no hace montaña, y yo lo relaciono con eso. Juntos somos fuertes, separados somos muy débiles. Eso es mi opinión, Pastor Silva. Amén, amén. Mire, me recordaste cuando, ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba pues levantando las manos, ¿no? Y se les cansaba y por ahí estaba pues, por un lado Aarón y por el otro lado estaba Ur. Entonces que cuando bajaba las manos, pues ya sabes, iban ganando los unos y cuando levantaba las manos iban ganando los otros. Mi hermano, es exactamente lo mismo. Como parte del cuerpo de Cristo, mis hermanos, cuando nosotros estamos caídos, así cuando ya estamos, Dios mío, se me cae el mundo a pedazos, ¿qué hago? Ahí nosotros tenemos que estar, pero hable, no se quede callado. Hay muchos que dicen, ¿y por qué voy a pedir oración para mí? Yo no voy a pedir. Mi hermano, pide oración. No es malo orar, no es malo. Oye, yo también necesito orar, que oren por mí. Yo también, y también busqué hermanos. En todo este tiempo he buscado hermanos. Mi hermano, ora por mí. Cuando estés con nuestro Padre Celestial, acuérdate de mí. Recibí respuesta por parte de mi Padre Celestial en esta semana. Dos calamidades, dos situaciones pues que estaban, a veces dicen que las malas vienen juntas, vienen de la mano. Mi hermano, yo me sentía un poco, no les voy a negar, o sea, yo también soy un ser humano. Y también en algún momento pues ya como que bajo los brazos. ¿De acuerdo? Es más, Éxodo 17:12. Apúntelo.
Éxodo 17:12 para ser más exacto. Ahí está, que lo tenemos a Moisés, que se le cansaban las manos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Imagínense. ¿Y por qué, mis hermanos, tenemos que ayudarnos no solamente entre cristianos, sino también al que realmente no conoce de Cristo? Primero, porque vamos a ganar la oportunidad de llevar el evangelio. Tema 1. Tema 2. Por lo que dice Juan 13:35. No sé si quiera leer Juan 13:35, mi hermana Rubí. Si quiere, léalo. Juan capítulo 13, versículo 35. Dios bendiga ante todo a la hermana Olguita Pérez y a Silvia Rojas. Manu Rivero. Un abrazo a la distancia, mis hermanas. Juan 13:35. 5. Dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Imagínense, pues. Ya hay muchos que dicen que es que tienes que guardar el sábado, es que tienes que circuncidarte, es que la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Mi hermano, yo vivo en Estados Unidos, yo no celebro ni siquiera el 4 de julio. Peor voy a celebrar las fiestas de mi país natal. Mi hermano, esas fiestas no fueron dadas a nosotros. Y sin embargo dicen, no, es que yo sé la palabra, yo soy cristiano. No, usted es un judaizante, tienes que arrepentirte. Nadie va a ser justificado por obras de la ley. Pero ahí lo dijo usted claramente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Acabamos de ver a nuestro hermano Pablo, aquí en este relato, en estos 9 primeros versículos del capítulo 4, cómo Pablo con qué amor se expresaba de sus otros compañeros de batalla. Ahí está Onésimo. Imagínense, con qué amor, con qué ternura de hermano en Cristo. Imagínense. Usted no puede expresarse de una manera despectiva de un cristiano. No lo haga. Pero bueno, mis hermanos queridos, hasta aquí. Vamos a dar por culminar. Mi hermano Matías, ¿tiene algo que decir? Bienvenido. Y hasta eso tomo agua. Matías Almada, ¿tienes algo que decir, mi hermano? No, que bueno, con respecto al estudio, que es fundamental tener un hermano o hermanos para que nos ayuden. Somos un cuerpo, necesitamos uno del otro. Yo necesito de mi mano como de mi codo. Somos un cuerpo en Cristo. Y bueno, y se me venía el versículo también de cuando dice: si hablares en lenguas angelicales pero no tengo amor, o lo que sería lo mismo de recién, ¿o no? Exactamente. Corintios. Primero de Corintios 13:1, si mal no recuerdo. Que aunque hable en lenguas angélicas, pero no tengo amor para con mi hermano, soy un címbalo que resuena. Sale Claro. pum, 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 pero no hay provecho. No suena nada. Ahí los tienes ahí convulsionando en el piso, rabasaya, rabapapapapapapa. ¿Y en qué te beneficia eso? ¿En qué sales beneficiado? Al contrario, se están burlando del Espíritu Santo. No hagan eso. Bueno, vamos a agradecer al Padre Celestial. Vamos a despedirnos, mis hermanos queridos. Déjenme ponerle ahí la atmósfera sobrenatural. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos queridos. Amado Padre, gracias te damos por esta transmisión, por este estudio. Es maravilloso ver cómo nuestro hermano Pablo nos enseña a tener un respeto por todo el cuerpo de Cristo, por sus compañeros de batalla.